Chuchu TV cuenta cuentos. Era una linda mañana. Chuchu y sus amigos estaban jugando en el parque. Ellos construían castillos de arena dentro del arenero. ¡Ajá! ¿Ah? De repente, Chuchu escuchó el ladrido de un cachorro. Oigo un cachorrito. Debe haber uno dentro del parque. Yo también lo oigo, pero no lo veo por ninguna parte. Sigamos el sonido de los ladridos del cachorro. Sí, eso nos ayudará a encontrarlo. Chuchu y sus amigos siguieron el sonido de los ladridos del cachorro. Así fue como lo encontraron. Se había caído en un agujero. ¡Oh, no! El pobre cachorrito ha caído en este agujero. ¡Ayudémoslo a salir! Aquí, cachorro, aquí. Dame tu patita, te ayudaremos a salir. ¡Ah, no! El cachorro está llorando. Debe tener mucho miedo. El agujero es muy profundo. Ha estado intentando salir. Tengo una idea. ¿Y si traemos un poco de arena del arenero? Podemos ponerla en el agujero y hacer un pequeño montículo para que el cachorro pueda salir. ¡Buena idea, Chuchu! Chuchu y sus amigos llenaron de arena sus cubetas y la llevaron para arrojarla dentro del agujero. ¡Ten cuidado, cachorrito! Muévete hacia la esquina para que la arena no te caiga en los ojos. El cachorro se sentó en un rincón y observó en silencio cómo Chuchu y los demás vaciaban la arena. Pronto, la arena se acumuló para que el cachorro subiera. Cachorrito, por favor sube por toda esta arena. No tengas miedo. Cuando estés más cerca de nosotros, te sostendremos y te sacaremos. El cachorro tenía mucho miedo, pero comprendió que Chuchu y sus amigos intentaban ayudarlo. Se armó de valor y les hizo caso. Subió y caminó por el pequeño montículo de arena. ¡Buen cachorro! Cuando el cachorrito estuvo lo suficientemente cerca de los niños, Chica se acercó, estiró sus brazos y sacó al cachorro de ese agujero. ¡Hurra! ¡El cachorro está afuera! El cachorro estaba muy contento de haber salido del agujero. Brincaba, movía su colita y ladraba lleno de felicidad. Era la forma que el cachorro tenía para decir gracias a Chuchu y a sus amigos por haberlo rescatado de ese agujero. Era una linda mañana de domingo. Chuchu estaba jugando en el parque cuando escuchó un sonido extraño. ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién está haciendo ese sonido? Debe ser un animalito que vive en el parque. Chuchu miró a su alrededor y encontró una ardilla. Hola, pequeña. Estoy tan feliz de haberte encontrado. Pero no te veo muy contenta. Parece que estás llorando. Oh, tu patita está herida, ¿no? Chuchu se dio cuenta de que la pata de la ardilla estaba herida. Inmediatamente tomó la ardilla y se la llevó con ella. No te preocupes, pequeña. Te llevaré con alguien que te ayudará a sentirte mejor. Justo cuando Chuchu salía del parque, Hasley la llamó. ¡Oye, Chuchu! ¡Espera!
Pero Chuchu no escuchó a Kazly. Chuchu se apresuró para llevar a la ardilla con un veterinario. Un veterinario es un médico que cuida a los animales. Doctor, encontré esta ardilla en el parque. Creo que su patita está herida. Muy bien hecho, Chuchu. Esta ardilla tiene mucho dolor. Justo cuando Chuchu y el veterinario estaban hablando, entró Kazly. ¡Chuchu! ¡Esa ardilla es mi mascota! ¡Devuélvemela, por favor! Lo siento, Kazly. No tenía ni idea. Traje a la ardilla aquí porque estaba llorando. Mira, su patita está herida. ¡Eso ya lo sé! La ardilla se lastimó la pata porque trataba de huir cuando la estaba metiendo en la jaula. Pero, Kazly, no deberías haber hecho eso. No está bien hacer daño a los animales pequeños o ponerlos en jaulas. Podemos hablar de eso más tarde, niños. Primero, vamos a ayudar a esta ardilla. El veterinario puso cuidadosamente medicamento en la patita de la ardilla. Luego la envolvió con una venda limpia. En poco tiempo, la ardilla parecía sentirse mucho mejor. El veterinario habló con Kazly. Chuchu tiene razón, Kazly. No está bien hacer daño a los animales. Esta ardilla sufrió mucho por lo que tú hiciste. Y el hogar de las ardillas está en los árboles, no en una jaula. Chuchu, creo que deberías llevar a esta ardillita a donde pertenece. ¿Oh? Chuchu, con mucho cariño, llevó a la ardilla de vuelta al parque. Dejó a la ardilla cerca de un árbol en el que jugaban otras ardillas. Ya puedes regresar a casa, pequeña. ¡Cuídate! Chuchu entonces mostró a Kazly lo feliz que parecía la ardilla. Kazly, mírala. ¿No parece más feliz de estar aquí con sus amigos? Tienes razón, Chuchu. No debía haberla herido. Prometo que no volveré a hacerle daño a ningún animalito. Gracias a Chuchu, la ardilla estaba de vuelta en el parque, viviendo felizmente con sus amigos. Y Kazly cumplió su promesa. Nunca más hizo daño a ningún otro animal.